Buenos días, hermanos, que la paz y el amor de Dios reinen en el corazón de cada uno de nosotros. Es un gozo nuevamente verles a través de este medio, aunque a muchos no los veo, y el propósito de estar conectados a través del Zoom es para que podamos vernos. Así que les ruego a los que tienen su videito detenido, que lo compartan en las pantallas para que los demás puedan apreciar el gozo que tiene usted en su rostro al estar reunido en esta mañana. Esperamos que hayamos podido descansar bien y hoy llenos de gozo estemos alabando al Señor. A veces tenemos el hábito de decir, vamos a cantar con el mismo gozo, pero resulta que no había gozo. Que estábamos cantando con pereza y el director dice, con el mismo gozo sigamos cantando. Entonces, les pido a los hermanos pues que por favor habiliten sus videos para que podamos apreciar la presencia de cada uno de ustedes, y esto también nos ayuda a que nos comprometamos a estar pendientes, nos comprometamos a estar concentrados en el mensaje de la palabra de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón que hablemos sobre Romanos capítulo 8, versículo 28. El propósito de Dios. El propósito de Dios es el tema al cual he titulado en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otra versión dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Algunas veces podemos estar ocupados en nuestras vidas que nos olvidamos del propósito que hay detrás de cada una de ellas. Estamos impulsados por las exigencias de la vida y no nos damos cuenta que Dios siempre tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. Dios tiene un panorama total de nuestras vidas. La vida del hombre es como un rompecabezas sobre una mesa con una perspectiva o vista de una perspectiva de Dios. Él está en lo alto y desde allí tiene un panorama total de cada uno de nosotros. No solamente abarca nuestras vidas, sino también la vida de quienes nos rodean, de los que nos rodean en la casa, en el trabajo, en la escuela, etc. Dios tiene una perspectiva y esto involucra a todos los que nos rodean. La Biblia es la única fuente reveladora de todos los propósitos de Dios para nuestras vidas. El Dios Todopoderoso tiene un propósito para cada uno de nosotros, para todos ustedes, para todo el mundo. Dios tiene un propósito. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Dice así, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón pensó equivocadamente que él tenía el control y olvidó que Dios lo había puesto allí para él cumplir sus propósitos y buscar su gloria. El faraón era un líder egipcio que Dios permitió y estableció para él cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para todo el mundo, incluyendo para aquellos también que se resisten a cumplir ese propósito de Dios. Muchas veces el hombre se llena de gloria, se llena de orgullo y dice, es que yo soy, es que yo tengo, pero la Biblia dice que cada una de estas situaciones
es para Dios cumplir su propósito de poder encontrar y buscar gloria para su nombre y su poder. Así sea que usted piense que la gloria es suya, Dios tarde o temprano obtendrá su gloria, porque Él a cada uno nos da y nos pone para gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas que nos ocurren o de las cosas que hay a nuestro alrededor, pero olvidamos que el Señor está buscando su propósito en nuestras vidas? Y así ocurría entonces con el faraón, hasta que llegó el momento que el Señor se glorificó a través de toda la rebeldía del faraón. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, mi poder. Y ahí vemos entonces cuando el Señor, a través de las plagas que vinieron sobre Egipto, Él demostró ese gran poder, y Faraón fue el medio por el cual Dios hizo brillar su gloria y su poder. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job, hablando del Dios Todopoderoso. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El propósito de Dios no puede ser estorbado. El propósito de Dios no puede ser estorbado, mi querido hermano. Una vez que Dios ha establecido sus propósitos para nuestras vidas, nadie puede cambiarlos. Ni siquiera usted mismo puede cambiarlos. A pesar de que pelee y luche contra eso, no puede cambiar los propósitos de Dios. Mucha gente se adueña de promesas que no son propias. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. O dicen, todas las cosas ocurren para bien. Se adueñan de promesas, pero olvidan todo lo que está en el contexto de esa promesa. El Señor tiene propósitos para usted. Tiene propósitos para su vida, para su familia, para todo lo que les rodea. Dios tiene propósito. Él es un Dios de propósito. No hace las cosas porque sí. Pero muchas veces el hombre, con sus filosofías humanas, quiere ver cómo es que encaja su forma de pensar en lo que Dios dice o hace, pero nunca va a encontrar respuesta, porque solamente la encontrará de una manera teológica. El hombre no entiende a Dios por naturaleza, debido a su carnalidad, debido a que somos pecadores por naturaleza. Por eso el hombre no va a entender a Dios. El propósito de Dios no puede ser estorbado. La gente se desgasta en los esfuerzos por hacer mal a los creyentes o estorbar el proceso de crecimiento de los creyentes. Sin embargo, Dios tiene la última palabra hasta lograr su propósito y sus planes, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Pero debemos confiar, hermanos, que Dios está trabajando en nuestro favor. No podemos olvidar que Él está trabajando en nuestro favor y que está moldeando nuestro carácter a su voluntad. El propósito de Dios es lo que prevalece. Vayamos a Proverbios capítulo 19, versículo 21.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Hermanos, nuestra vida, tanto de hombres, mujeres y niños, solamente es como un vapor. Hoy estamos y mañana ya dejamos de existir. Buscamos gloria, gloria que no nos corresponde, gloria que no merecemos, porque la gloria en todo tiempo solo debe ser de nuestro Dios. Y por eso que el propósito de Dios es lo que prevalece a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier decisión que nosotros tomemos. El propósito de Dios va a prevalecer. Los propósitos de Dios se pueden cumplir a través de generaciones. El hombre procura hacer planes, establece metas que muchas veces no logra cumplir, otras veces logra cumplirlas, pero nosotros debemos empezar poniendo nuestros planes en manos de Dios para que esos planes estén en la mente de Dios y concluyan en la mente de Dios. De esta forma nos aseguramos que estamos obrando, que estamos planeando, que estamos buscando objetivos conforme al propósito y principios de nuestro Dios. Cada plan debe comenzar y terminar en la mente de Dios. Todos aquí, hermanos, desde el día que nacimos, Dios ha establecido un propósito para nuestras vidas. Dios ha establecido un propósito para usted. Dice el Proverbios capítulo 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Todas las personas están hechas a imagen de Dios. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito y un llamado que podemos descubrir y poder completar ese propósito. Pero también podemos perder esa oportunidad de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice el proverbio que solamente el entendido lo alcanzará. Nos encontramos en paz, hermanos, y con deseo y anhelo cuando identificamos que el poder del Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestras vidas. Cuando identificamos que el propósito de Dios está cumpliendo en nosotros, eso nos ayuda a esforzarnos, nos mantiene con el anhelo del servicio y gloria a nuestro Dios. De esta forma, hermanos, nosotros podemos ir logrando que el propósito de Dios se vaya cumpliendo en nuestras vidas, tal como dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Cada uno de nosotros tiene un propósito y Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Usted tiene un don que Dios le ha dado, que no lo merecía, pero es sobrenatural. Los dones son sobrenaturales, por eso Dios nos los ha dado conforme a su gracia. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a conocer el propósito de Dios para que podamos cumplirlo, para que podamos vivir conforme a eso. Pues si no conocemos el propósito de Dios, entonces tampoco viviremos conforme a la voluntad de Dios o conforme a su propósito. Nosotros
Creemos muchas veces que vivimos conforme a los propósitos de Dios, pero alejados de su palabra. No es posible vivir conforme al propósito de Dios si no nos sumergimos en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. ¿Dónde cree usted que está la revelación de los propósitos de Dios? Solamente en su palabra lo encontrará. A través de la enseñanza, a través de la educación, a través del estudio, vamos a encontrar dirección de los propósitos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que Dios cumple su propósito en los creyentes? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El propósito de Dios, hermanos, tiene que estar siempre en primer lugar de nuestras vidas. El propósito de Dios debe ocupar en nuestras vidas siempre el primer lugar. Cuando esto no ocurre, hay dificultades y hay problemas. Mantener en primer lugar los propósitos de Dios es poner en práctica sus principios divinos y enseñanzas. Es poner en práctica la fe. Es poner en práctica el creer. Si creemos, hermanos, vamos a obedecer consecuentemente lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando el propósito de Dios está en primer lugar en nuestras vidas, pueden ofrecernos oportunidades de trabajo, pueden ofrecernos oportunidades de nuevas escuelas, nuevas relaciones como amistades, noviazgo, incluso matrimonio, que pueden estar fuera o no encajar dentro de los propósitos de Dios, y nosotros nos vamos a mantener fiel a nuestro Señor, fiel a sus principios, fiel a sus enseñanzas y mandatos. Pero cuando no está en primer lugar los propósitos de Dios en nuestras vidas, entonces cedemos a toda idea humana. Entonces cedemos a todos los gustos que nos llaman la atención. Entonces cedemos a toda idea que a nosotros nos parece bien. A pesar de que los principios divinos de Dios están establecidos en su palabra, nos convertimos en hombres y cristianos rebeldes. Porque la Biblia, la palabra del Señor, nos habla muy claro. Pero a pesar de que esto es así, dice, no, a mí nadie me saca esto de la cabeza. Esta es la idea por la cual me voy, a pesar que el Señor te está diciendo, no, estás en una forma incorrecta, está cerrado. Pero usted dice, no. Entonces, cuando es disciplinado por el Señor, esto no puede ser. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero si has tomado malas decisiones a pesar de las circunstancias que Dios te está diciendo, no, vamos en contra de su voluntad. El propósito de Dios, hermanos, siempre debe tomar el primer lugar en nuestras vidas. Olvidémonos de nuestras pasiones y deseos.
que batallan contra el alma, las presiones de la gente. El propósito de Dios, hermano, es que usted y yo vivamos santamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. A veces pareciera que no entendemos qué es apartarse. ¿Es difícil entender esa palabra? ¿Apartarse es complicado interpretarla? En otros versículos Pablo le dice a Timoteo, huye. Pero nosotros nos creemos lo más fuerte y caminamos al paso de tortuga. Ante la tentación, ante la rebeldía, ante los deseos y pasiones. Pero Pablo dice, huye, apártate. Confía usted en el Señor. Confiar no es solamente decir confío en el Señor. Confiar es obedecer a Dios. Luego dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí está viendo el propósito de Dios, mi querido hermano? Que vivamos en santidad. Que si queremos tener relaciones, dice Pablo, aprenda a tener tu esposa en santidad y honor. En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, si hemos conocido a Dios, si hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿cómo es posible que podamos seguir viviendo conforme a nuestras pasiones y deseos? ¿Está correcto eso? ¿Estamos obedeciendo si vivimos así? El propósito de Dios es vuestra santificación. No podemos permitir que nuestros sentimientos nos lleven a cometer estos grandes errores que ante Dios nos dejan fuera de sus propósitos. La moralidad ha sido, hermanos, comprometida y desprestigiada, y el cristianismo ha sido involucrado a tal nivel que algunos, llamándose hermanos, viven en la práctica del pecado. Y el apóstol Pablo condena esta actitud, que llamándose hermanos, no es posible, hermanos. No es posible si usted no toma una decisión hoy de seguir los principios de Dios y los propósitos de Dios. Puede venir el mejor predicador que usted quiera y pararse en este púlpito y estudiar con usted y hablarle bonito y hablarle poderosamente de la palabra. Si usted no decide seguir los propósitos de Dios, nadie lo va a hacer cambiar. Y tal vez usted dirá, pero es que los hermanos que predican la palabra de Dios en la iglesia de Río Abajo, a mí no me gusta cómo ellos predican. El día que venga al que a usted le gusta cómo predica, hermano, tampoco se va a arrepentir. ¿Sabe lo que ocurrió cuando Lázaro, el mendigo y el rico fueron a la eternidad? Se dice que el rico pedía
que el Señor permitiera que uno fuera donde su familia a anunciarles lo que se vivía allá y que por favor se arrepintieran para que no fueran ese lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta? Así sea que aún uno se levante de la tumba y vaya, tampoco creerán. Hermano, así sea que venga el mejor pastor a hablarle la palabra de Dios aquí a usted. Y si usted no decide vivir bajo principios y cumplir los propósitos de Dios, usted va a seguir igual o peor. Igual o peor. ¿Qué ocurre si los demonios vienen y encuentran la casa vacía? 7 peores, ¿no? 7 peores. No se confíe que usted está viviendo o que estamos viviendo bajo los principios de Dios, sin comparar, sin examinar, sin verificar si realmente la palabra de Dios es la que está guiando nuestras vidas. El Señor habla claro a través de sus siervos. Y Él es un juez justo. Pero recordamos siempre, el Señor es tan bueno. Dios es bueno. Sí, gloria a Dios. Esa es una característica de nuestro Señor. Pero también Él también es justo y fuego consumidor y da su pago conforme a lo que nosotros vivimos. Hermanos, el cristiano no puede decir yo amo a Dios y olvidar o vivir una moralidad que no le importa. Yo amo a Dios, estoy bien delante de Dios, pero no me interesa lo que la gente diga de mí, a pesar de que esté fuera de las determinaciones y reglas que Dios ha establecido para el cristiano. Me llama la atención muchas veces cuando alguien decide irse de sus hogares porque no soporta los reglamentos del hogar, porque le colma tener reglamentos en su casa o en su trabajo o en las escuelas. Si cree que Dios no tiene reglamentos, si cree que puede estar en el pueblo de Dios sin reglamentos, que puede vivir como le da la gana dentro del pueblo de Dios, hermano, se equivoca. En nuestras casas aprendemos a vivir bajo reglamentos y Dios quiere a hombres y mujeres que aprendan a vivir bajo sus reglamentos. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Preste atención a este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será que esto es para todo el mundo? ¿Será que esto es para el que se le ocurre y se aprende ese versículo y dice, me botaron del trabajo, pero yo sé que es para bien? Tuve una pelea con mi esposa, pero yo sé que es para bien. Tuve una pelea con mis hijos, pero yo sé que es para bien. Vea el versículo nuevamente. Y sabemos que los que hacen lo que le da la gana,
Y sabemos que a los que viven como quieren, y sabemos que a los que viven bajo sus pasiones y deseos, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los tiempos difíciles puede ser que sean muy complicados. Y por lo general en tiempos difíciles, porque agonizamos, porque tenemos aflicción, en el momento no vemos el propósito de Dios. En el momento no vemos la mano de Dios, pero a través que transcurre el tiempo, nos damos cuenta de que Dios ha estado obrando para nuestro bienestar y crecimiento. Muchas veces no queremos que se nos recuerde que Dios está obrando en medio de nuestras tribulaciones y que Él está obrando para bien. Hay cosas que no podemos quitar. Hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos, hermanos, tomar una actitud diferente a lo que esté pasando en nuestras vidas. Si confiamos de que Dios está trabajando a nuestro favor, nuestra mentalidad va a ser diferente. Y entonces podemos tener paz en las tormentas, paz en las dificultades, paz en las aflicciones, paz en los problemas. Cuando confiamos y sabemos que estamos viviendo en Cristo Jesús, sabemos que Él está obrando en nuestro favor y nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestra actitud será diferente para gloria de nuestro Señor. Dios tiene un panorama, hermanos, como dije al inicio, de todos nosotros, de cada una de sus vidas. Y Él tiene un panorama de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero esta aplicación de Romanos capítulo 8, versículo 28, no se aplica a todo el mundo. No se aplica a aquel que canta bonito, a aquel que habla bonito, a aquel que vive bien, pero que nunca se ha arrepentido ni se ha convertido. El cantar bonito, el que nos guste cantar, no nos hace salvos. Si fuéramos salvos por cantar bonito, hermano, ya todos seríamos condenados. A veces ni para eso hacemos el gran esfuerzo. No tenemos gran voz, pero si hiciéramos el mejor esfuerzo de cuidar nuestra voz, de hacer ejercicios para cantar y glorificar y engrandecer el nombre de Dios en nuestras vidas, sería más glorioso. Sería más eficiente nuestra alabanza y el mensaje llegaría a corazones de gentes, de hombres y mujeres que puedan escucharlos. Pero a veces ni nosotros mismos nos queremos escuchar la alabanza. Siempre que tenemos en cuenta el propósito de Dios, vamos a hacer lo posible por no estar peleando en contra de ese propósito, por no estar en contra de ese propósito de Dios. Esta promesa, hermano, no es para los que viven practicando y deleitándose en el pecado, sino para los que aman a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4. Lea el contexto conmigo desde el 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, Dios y Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios.
y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles, no son obligados, no son un pesar, porque amamos a Dios y nos deleitamos en guardar sus mandamientos. Ese es el propósito de Dios para su vida, para mi vida. Que guardemos sus mandamientos. Y si ese es el propósito de Dios, hermanos, entonces el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3 al 6, nos recuerda que vivir en santidad y alejado de la fornicación y de cualquier otro pecado, eso es guardar sus mandamientos. No, guardar sus mandamientos no quiere decir que usted va a guardar la Biblia bien para que no se le dañe, para que no se le llene de polvo, sino que la aplique a su vida, que la aplique a su diario vivir. Eso es amar a Dios. Pues el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. En una clase decíamos que cuando su trabajo se convierte en un trabajo, entonces mejor que ya no trabaje, porque va a andar enojado, va a andar amargado. Y así es la vida cristiana. Cuando los mandamientos de Dios se convierten en gravosos para el hombre, se convierten en una obligación para el hombre, ya no hay deleite en adorar y glorificar a Dios, en cumplir sus mandamientos. Entonces se ponen muy difíciles para nosotros, porque queremos hacerlos y queremos vivir a nuestra manera. No estoy diciendo con esto que vivir para agradar a Dios es fácil. Es difícil, porque usted no va a agradarme a mí, porque usted no va a agradar a los demás hermanos, porque usted va a agradar a Dios, y por eso se hace difícil, porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios 3 veces santo. Compárese a Él. ¿Estoy agradando yo a ese Dios todopoderoso que es 3 veces santo? Esa es nuestra meta, querido hermano. Ese es nuestro propósito, y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito mayor al salvarnos. El apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según el propósito suyo. La salvación, hermanos, es solo el comienzo para los cristianos que fuimos salvos para vivir en buenas obras. Para vivir en buenas obras en el nombre de Jesús. La promesa de la eternidad y vivir libres de la esclavitud del pecado. Dios nos ha traído a su reino. Dios nos ha escogido para que seamos pueblo suyo, santos, escogidos para buenas obras. Estas bendiciones, hermanos, que hemos identificado y prometidas para aquellos que aman a Dios, así sean en las más terribles situaciones, en los más terribles escenarios, Dios nos prepara y los guarda para que usted salga victorioso si ama a Dios
y si vive conforme a sus propósitos y conforme a sus designios. Cuando no entendemos, hermanos, los designios de Dios, siempre vivimos cuestionando, siempre vivimos renegando de los designios que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Porque a través de nuestra naturaleza, como dice Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7, que por nuestra naturaleza jamás podremos entender los designios de nuestro Dios. El Señor cumple sus propósitos en todo el que le glorifica. Vea 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 12. Hermanos, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo? En llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución, pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio, hermanos, no podemos decir que aceptamos el evangelio y la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y nos olvidamos de todos sus mandamientos. El evangelio involucra la obediencia, por eso el apóstol dice: ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en los que viven como quieren, en los que viven conforme a sus deseos, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y hay un paréntesis y dice ahí: por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Creer, mi querido hermano, es obedecer a la palabra de Dios, obedecer a sus mandamientos. Dice el 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Recuerda Romanos 8:28, la promesa para los que conforme a su propósito han sido llamados. Acá dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno, por merecedores, no porque seamos buenos, sino porque el Señor nos mantenga haciendo su voluntad. Él es quien nos califica, Él es quien nos prepara, Él es quien nos mantiene para que el Señor nos encuentre dignos o haciendo su voluntad conforme a su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder cuando venga, de su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios va a obtener gloria tarde o temprano, pero Él quiere también glorificarle a usted. Y la única forma que nosotros podemos glorificar a Dios es viviendo en santidad, es obedeciendo su palabra, es dejando nuestras pasiones y deseos a un lado y decir: Señor, hoy me entrego a ti para vivir en santidad, para vivir en obediencia, dándote honra y gloria con mi vida, dándote honra y gloria a pesar de cualquier circunstancia. Y entonces
todo lo que pase en su vida, dice Romanos, Dios dispondrá para que todo lo que pase en tu vida, entonces, sea para bien. El Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no, mi querido hermano. Ninguno de nosotros somos perfectos. Nos asaltan las dudas, los temores que muchas veces nos impiden vivir en la plenitud de sus propósitos, en la plenitud de los propósitos que Él ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, podemos superar esto, podemos salir de esto. Decida hoy cumplir los propósitos de Dios y sea constante en la lectura, en el estudio, en escudriñar y profundizar la palabra de Dios, para que nuestra fe cada día sea más fuerte, y a medida que aprendemos de Dios y oramos a Él, seremos más valientes, seremos más fuertes para lograr sus grandes propósitos en su nombre y para su gloria. ¿Está viviendo usted conforme al propósito de Dios? Que el Señor los bendiga en esta mañana.